¿Qué tal? Buenas noches. Somos alumnos del Colegio de Investigación Educativa. En esta ocasión les hablaremos del tema legislación educativa. Como subtema tenemos estructura social y legislación educativa. Mi nombre, María Guadalupe Plantillas Crespo. Copixi Tamara Magallanes Guerrero. La educación como fenómeno social. Las definiciones de educación que podemos encontrar en los manuales de pedagogía nos ayuda a darnos cuenta de que, salvadas las distintas perspectivas, hay un substrato común a todas ellas, y es que la educación es un proceso de integración del individuo en la sociedad. En ese proceso educativo habrá siempre un educando y un educador. La educación en la sociedad. En las sociedades primitivas y tradicionales, los niños aprendían directamente de sus padres, amigos, artesanos y hombres de religión, lo que necesitaban para integrarse plenamente a la sociedad, que protegía mucho al niño. Aprendían el oficio arrimándose a un taller paterno o de cualquier amigo del padre. Los más posibilitados económicamente aprendían a leer y escribir con sus padres, de los especialistas, religiosos, etc. Todo de manera espontánea, no existía una educación formal. Si existía, por el contrario, una educación muy diferenciada por sexos, los niños aprendían las cosas de los hombres, mientras que las niñas eran preparadas inconscientemente para desempeñar un papel femenino que la sociedad le atribuía. Todo se aprendía por imitación. La tarea educativa fue pasando de ser algo espontáneo a formalizarse en unas instituciones sociales que se fueron especializando en esta tarea. Son las escuelas en las que se imparte la educación formal. ¿Educa o deseduca la sociedad? ¿Educa o deseduca la sociedad? Lo de educa o deseduca es un punto que escapa a la sociología porque implica una jerarquía de valores, una filosofía de la vida. Si venimos diciendo que la educación es un proceso de integración en la sociedad, mediante el cual el niño pasa de la nada, del puro instinto, al hombre socialmente perfecto. El hombre educa para una marxista será distinta del que lo es para un freudiano, un cristiano o un anarquista. Por eso hemos puesto el título de Educa o deseduca la sociedad. En la sociedad, la que se encarga de la integración simplemente es dejar al niño a sus propias fuerzas naturales como ideal educativo. De hecho, el Emilio de Rousseau, el niño del libro de la selva, de Kipling, o los célebres niños lobos de los que todos hemos oído maravillas o tétricamente aventuras, no dejan de ser una fantasía o medio niños o medio lobos, pero no seres reales. ¿Se educa o se deseduca en la sociedad? La educación se da en la sociedad, en una sociedad determinada. El grupo va educando al individuo en la aceptación de unas reglas de comportamiento. Nos educamos en una cultura determinada. Con la agilidad con que un chino toma sus palillos, un europeo maneja el tenedor. Se ven como los padres tratan de formar a sus hijos con las culturas en las que ellos han sido formados. El ambiente social puede concebirse en términos de espacio vital en el cual el niño o el adolescente vive y crece. El concepto de espacio vital envuelve, por lo menos, tres diferentes elementos: espacio físico, los objetos contenidos en este espacio y las personas que habitan en él. Los tres elementos están socialmente definidos y socialmente determinados. Educa para la sociedad. Todas las instituciones tienen o desempeñan una función que en definitiva justifica su existencia, donde unos son manifiestas, patentes, y otras son latentes, implícitas. Las manifiestas son las finalidades para las que nació esa institución,
sus propósitos fundacionales y fundamentales. Las latentes son las que se presentan sin preverlas, especie de subproducto no pretendido o al menos no buscado. Es la sociedad la que va a dictar los agentes educadores, cuál es el perfil del hombre perfecto buscado, sin que entremos nosotros en la valoración de cuál ha de ser la axiología. Pero en el que educa lo hace para la sociedad que quiere y espera del sistema educativo. La conservación del acervo cultural recibido de nuestros mayores, y así vemos cómo en las instituciones educativas se conservan las grandes bibliotecas, arsenal cultural heredado de siglos anteriores. Afortunadamente para nosotros, los hombres y mujeres del siglo XX, contamos con todo el trabajo intelectual que los sabios que nos precedieron nos dejaron amontonados en miles de libros, y que a lo largo de los siglos la institución educativa se ha encargado de transmitirnos, quemándose muchas veces los ojos en la penumbra de los monasterios medievales. La escuela como agente de cambio social. Siempre la escuela ha sido motor de cambio en la sociedad. Cuando solo impartía conocimientos básicos, como era el aprendizaje de las materias instrumentales, cuando la escuela y la universidad preparaban élites y dirigentes intelectuales y políticos, el estatus social que cada uno ocupamos nos viene por el trabajo que desempeñamos, por los ingresos que percibimos y sobre todo por la educación que tenemos. También la institución educativa es promotora de cambio cuando se convierte en conciencia crítica de la sociedad. Lo social en la educación. En este punto cabría preguntarse lo contrario. ¿Hay una influencia entre escuela y sociedad que podamos llamar recíproca? Es decir, ¿hay un feedback continuo entre escuela y sociedad? ¿O solamente se da la influencia en el sentido que hemos explicado en el segundo punto de este tema, educación-sociedad? Si queremos dar una enseñanza de calidad, tendremos que trabajar en la ratio o relación profesor-alumnos. Tendremos que tener unos profesores de apoyo en número muy superior al que actualmente hay. Es una influencia mucho más general y condicionante. El nivel económico, cultural, de demanda social del grupo va a influir totalmente en la configuración de la escuela. Cuando los padres tienen formación, pueden ayudar a los profesores como miembros que son de la comunidad educativa. Cuando la sociedad en general tiene inquietudes culturales, va a conectar más fácilmente con las iniciativas que partan de las aulas escolares. Cuando el país está desarrollado, va a demandar de la institución educativa una preparación superior de sus titulados para responder a las mayores necesidades y exigencias de la sociedad. Los derechos culturales como derechos humanos. Los derechos culturales, al igual que los derechos civiles y políticos o los económicos y sociales, constituyen una categoría específica de los derechos humanos. Los derechos culturales aparecían ya reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmando que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que en él resulten. Los derechos culturales y los derechos de las minorías. Los derechos culturales son derechos de cada persona y no exclusivamente derechos de las minorías. Sin embargo, en las minorías donde encuentran una población especialmente necesitada de la protección, a su vez, gran parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos hacen referencia a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, y algunos incluyen derechos especiales para las personas pertenecientes a minorías.
la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Y por último, la más específica sobre minorías, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El derecho a la educación como derecho cultural. El derecho a la educación es considerado por la doctrina como un derecho transversal y como un derecho habilitador. La educación es tanto un derecho que recorre todas las generaciones de los derechos humanos como un instrumento indispensable para la realización de otros derechos humanos. Dicho contenido podemos sintetizarlo en los siguientes elementos: el desarrollo de la propiedad, el desarrollo de la propia identidad personal, las necesidades básicas del aprendizaje, cursar la enseñanza de la propia lengua y, por último, la posibilidad de establecer un ideario o proyecto educativo en los centros docentes. El desarrollo de la propia identidad personal. El carácter social de la persona lo lleva a sostener en un entramado de relaciones sociales y personales desde su nacimiento. El ser humano nace y necesita ser acogido en un determinado universo simbólico. El pleno desarrollo de la personalidad humana, al que hacen referencia los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución, implica así, ante todo, el desarrollo de una identidad personal propia, la consideración de la libertad de elementos como constitucional, al derecho a la educación significativa, un reconocimiento implícito del que no existe una única manera de educar y educarse. Significa reconocer que la educación se nutre del pluralismo social, moral, filosófico, religioso y pedagógico de las sociedades, de sus tradiciones y progresos científicos. Cursar la enseñanza en la propia lengua. Cuando en un mismo estado coexisten varias comunidades culturales, pueden aparecer problemas en el ámbito de la enseñanza de tipo lingüístico. En el ámbito educativo, la lengua no es solo un instrumento o herramienta para el aprendizaje, sino que su uso en la enseñanza constituye una afirmación y reconocimiento de la identidad cultural, individual y colectiva. En este sentido, cabría señalar algunas limitaciones que en el ámbito de los derechos lingüísticos también se establecen para las minorías. En concreto, en la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza no sea inferior al nivel general prescrito o aprobado por las autoridades competentes. El derecho a las necesidades básicas de aprendizaje. Las necesidades básicas de aprendizaje es una noción que se consolida en la década de los 90 con la Conferencia Mundial de Educación para Todos, cuya declaración lleva por título, precisamente, Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje como los contenidos básicos del aprendizaje, necesarios para los seres humanos que puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. Otros desarrollos de la dimensión cultural del derecho a la educación. El caso de la educación cívico-política. La educación cívico ha sido a lo largo del tiempo una típica manera de transmitir la cultura política de un Estado.
el caso de la educación multicultural o intercultural. Tanto la educación cívica como la multicultural suelen asociarse a un conjunto amplio de finalidades educativas, desde donde se trata de orientar la acción educativa hacia las necesidades sociales. La particularidad jurídica del ideario educativo en los centros docentes. Por su relevancia vamos a tratar de manera independiente otro de los elementos que sin duda alguna mejor expresan la índole cultural del derecho a la educación. Se trata del ideario educativo de los centros docentes. Esta expresión usada para referirse a las señas de identidad de los centros docentes aparece en nuestro contexto jurídico educativo con las siglas LOECE. El ideario de los centros docentes desde la libertad de enseñanza. Como vemos, la escuela constituye una institución cultural esencial para la supervivencia de las comunidades. Tradicionalmente, la sociedad le ha encontrado o encomendado la misión para formar a las nuevas generaciones. Además, algunas de estas escuelas no solo cumplían con esa función educadora, sino que además se les comentaba la misión de transmitir una serie de convicciones y/o determinada identidad cultural. Desde el liberalismo político, cada uno es libre para conducirse según su propia concepción del bien o llevar a cabo su propio estilo de vida. Sin embargo, esas concepciones no deben contaminar las instituciones públicas.